centro de la Centroamérica, ¿verdad? En el corazón también del continente americano. Que la mielita del Tamagá, pero ahora Mi nombre es Olga Centeno, soy nicaragüense. Nací en un país que le llamamos tercer mundo, países en vías de desarrollo, por situaciones de guerras y crueles, pues que nos han dañado mucho como país, que hemos perdido mucho tiempo. Es un país con una gente muy linda, pero que ha sufrido mucho. Hemos sufrido muchas guerras, hemos sufrido muchas intervenciones internacionales, pero sin embargo gente con ganas de hacer cosas. sangre de Dirianque. En este momento Nicaragua, una de las cosas que se ha dado cuenta que su medio ambiente es primordial y es una clave para su desarrollo. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. Yo nací en Solentiname, que es un archipiélago que está ubicado en el lago de Nicaragua, que es el tercer lago de agua dulce más grande del mundo, y donde hay 36 islas de origen volcánico que miden aproximadamente 4.000 hectáreas, y yo nací ahí, en esa islita. Mi origen, digamos, de padres campesinos y de gente originaria de esta isla me ha hecho amarla, quererla, preocuparme por el desarrollo, de dar gracias a Dios porque tuve una oportunidad en los 80 de educarnos, de salir adelante, de formarnos un futuro. Mi manera de devolver eso es que ahora como profesional pues estamos trabajando en Solentiname. Dentro de una organización que es la única que ha permanecido ahí, tiene 24 años de existir, en 1980 se fundó, es la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, que tiene una visión integral, una visión de conservar el medio ambiente en armonía con las actitudes culturales innatas de la población, en armonía, que tengamos educación, salud, que tengamos cultura, y en ese sentido pues bueno, también hemos tratado de ver cómo ayudamos a nuestra propia gente.